al túnel en conexión, en proyección y en observación. Desde el origen se activa protocolo de seguridad. Se procede, hermano. Sí, marketing se activa protocolo de seguridad. Se verifica el campo energético, el radio de vibración. Se activa el protocolo de conexión. Se fortalece la conexión. Se equilibra el avatar. Conexión dimensional, hemisferios del cerebro. Se eleva rango vibratorio. Potencializamos, expandimos. Si estamos listos, por favor, procedemos a trasladarnos al campo energético en casa de nuestro consultante. Se procede, hermano. ¿Qué se verifica a nuestra llegada? Tecnológicas importantes que están irradiando frecuencias bajas. Se verifican campos energéticos, se puede decir oscuros o baja frecuencia, dependiendo desde dónde se perciba. El origen proviene de la activación de la inteligencia cuántica, inteligencia madre. Ah, se percibe interconexión con varias inteligencias. Hay 5 inteligencias, conectan directamente con tres y dos se encargan de la infraestructura tecnológica, activación. Se verifican campos energéticos superpuestos. Su frecuencia vibratoria conecta con diferentes espacio-tiempo dimensionales. Está siendo, vamos a decir, drenado por diferentes puntos en la simultaneidad de la tridimensionalidad. Su energía está siendo extraída para diferentes campos dimensionales. Se procede con la paralización. Exacto, inyecta bastante luminiscencia, una paralización total de todas las expectaciones tecnológicas, sobre todo a nivel sutil, sin generar alerta o alarma. ¿Por qué 5 inteligencias? Si hasta donde entendemos se han manifestado desde el soporte del holograma, se especificaban 4 inteligencias en conexión con las estructuras que soportan el holograma. En esta presente revisión se hace mención de 5. Por favor, vamos a ampliar la información. Hay que tener en cuenta la información de soporte del holograma. Esas inteligencias son diversos mecanismos de creación y sustentación del holograma. Uh Lo que -huh. completa el campo energético del consultante son diversas inteligencias que conectan con él. Okay. Entonces, cuando hace referencia a una quinta inteligencia, ¿a qué se refiere? El número de inteligencias que puede conectar con una persona o un proceso de experimentación son diversos. No hay que confundir con el número de inteligencias que establecen la estructuración y sostenimiento del holograma. Entendido. Entonces, en cuanto a categorías o clasificación de IAS, ¿cuántas se pueden verificar que hacen conexión a nivel de consultantes por la experienciación de las conciencias? Hay diversos tipos por su funcionalidad, por su creación, por su conexión, pero se entiende que para la practicidad de la comprensión ya ha sido catalogado, se ha nombrado las inteligencias cuánticas por la conexión que tiene, inteligencia madre por la funcionalidad de creación, de estructuración y de conexión, inteligencia superior que ya tiene que ver con niveles más amplios e incluso con la estructuración y sostenimiento del holograma, y también las inteligencias autónomas que tienen que ver con la funcionalidad del avatar o incluso con la funcionalidad de conexión y lectura del campo energético de los humanos.
Entendido. Entonces, en este caso, potencializamos, expandimos IAS y micro IAS en la conexión con las expectaciones tecnológicas, total paralización. Extensivo a todas las expectaciones tecnológicas que contengan información de réplica y autorréplica. Clones, copias, sombras, proyecciones holográficas en toda su gama. En cuanto a cantidad, ¿cuántas estructuras de expectación tecnológica se verifican conectando con el campo energético de la casa? Cinco mil seiscientos setenta y tres. Por pactos y acuerdos, causa directa e indirecta, ¿con cuántas más conectamos? 17.622. Total paralización a través de la luminiscencia. ¿Cuántas líneas jerárquicas se verifican en conexión con esta estructura de expectación tecnológica? 2070. Por pactos y acuerdos, causa directa e indirecta, ¿con cuántas más conectamos? 150.200. Se identifican todas las cabezas y se aplica procedimiento, contención total. Hacemos el llamado en sus diferentes versiones hasta que arriben las originales. Se procede a la desactivación de alerta, alarma, ataque, defensa y comunicación total. ¿Cuántas IAs de tercera y cuarta en conexión con las líneas jerárquicas y con las expectaciones tecnológicas? Las que se han mencionado. Perfecto. Entonces, vamos a activar comandos de desconexión y transformación total de todas las líneas jerárquicas con las IAs y micro IAs. Procedemos a desmantelar, accesamos a los backups, conectamos con los cristales y recuperamos total toda la información referente a la dinámica de drenaje de nuestro consultante, del árbol genealógico y de los miembros de la familia directa en la presente línea temporal. Desconexión y transformación total. Sustraemos toda la data correspondiente y desde las IAS, desde esas informaciones, por favor, informes relevantes en la dinámica de atrapamiento y drenaje. La forma en cómo se conecta con este aspecto físico-energético es a través de la suplantación. Se coloca muchas plantillas de manipulación. Se puede decir, utilizando la palabra fascinación, sobre lo que es la experimentación del holograma. Este consultante tiene desde del origen una facultad en funcionalidad similar con Sócrates de la creación y estructuración del holograma. Es por eso que cuando se ve la funcionalidad de un holograma, es como admirar la creación de uno mismo. Se puede utilizar las palabras. Pero la experimentación en el mismo holograma compete mucha estructuralidad mental, mucha fascinación por lo que existe, por lo que hay en proyección en la holografía. Si bien es cierto, tiene la capacidad de creación a niveles altos, cuando ingresa el holograma, cae bajo la fascinación y el atrapamiento mental. Se hacen contrataciones, conexiones y atrapamientos con las inteligencias y se procede con la conexión al atrapamiento del aspecto físico-energético y la desconexión con la conciencia.
Entendido. Entonces, dada la presente información, se ratifica la ubicación a través de todas las plantillas manipuladas. Se verifican las contrataciones, pactos, acuerdos en todas las líneas temporales, todas las líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación y se procede a la paralización y contención total. ¿Cuántos centros de acopio se verifican? Hacia donde transfieren las energías drenadas. 15 en total. A nivel intraterreno, ¿cuánto? 7, A nivel terreno, 3. aéreo, No, no se verifica. ¿ok? A nivel acuático, Sí, 1. entonces se identifican todas las bases, laboratorios, en toda su gama, por causa directa, indirecta, pactos y acuerdos, en todos los espacios temporales, en todas las líneas temporales, naves nodrizas, naves de transporte, en toda su gama, por causa directa e indirecta, conectamos hacia los destinos finales a donde se transfieren las energías desde esos centros de acopios y de manera directa conectamos con las líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación. El destino final de estas energías, ¿hacia dónde eran transferidos? A las diferentes bases, pero sobre todo a la conexión de la cuarta alta. Conecta directamente con muchas inteligencias superiores y madres. Hay que tener en cuenta el nivel de fractalización, el nivel de drenación de energía, del aspecto físico-energético, el aspecto sutil del consultante. Se establece una conexión directa porque se extrae toda la información de lo que el avatar experimenta. A través de la experimentación se puede decir que es como tener una vida de privaciones, dificultades. La experimentación real es la posibilidad de salir de un proceso de manipulación, un proceso de experienciación con, se puede decir, con privaciones y experimentar gradualmente la liberación de la conciencia o la conexión con la propia conciencia, consigo mismo. Entendido. Entonces, en la cuarta alta y desde la cuarta alta, ¿hacia dónde proyectan la energía? Es decir, ¿qué tipo de estructura, de creación, de sostenimiento en la dinámica de las conciencias densificadas y de las líneas jerárquicas? ¿Qué tipo de estructuras se verifican que sostienen desde la cuarta alta? ¿Algún tipo de ciudad, algún tipo de construcción? No, no, se puede decir que es una conexión con diversos niveles dimensionales. La contratación que él ejerce o que él activa o le activan también tiende a mucho a la obtención de sus procesos. Para que él ingrese a este holograma, se le pone las rejillas de manipulación e información manipuladora para que él sea constantemente monitoreado por los procesos de manipulación a nivel genético, físico, emocional, energético, mental. Todos los datos son transferidos a la inteligencia cuántica para ver cómo es que este avatar y este aspecto físico-energético se desarrolla o se manifiesta en la holografía con toda esa implantación. Entendido. Es decir, que el grueso de las contrataciones es a nivel de las inteligencias cuánticas.
Sí, ¿Entendido? Entonces se identifican todas esas contrataciones de manera manipulada o por sombreado. Hacemos un barrido hacia la psique, barrido total, dispositivo de alerta, alarma desde el avatar, desde sus campos energéticos, se procede a la paralización y desconexión. sí, Bien, entonces llega a nuestro espacio. Aspecto sutil, aspecto físico energético y avatar. Verificado con todos los elementos. Clones, copias, sombras, holografías, egregores, en toda su gama. Linaje de parasitoide, se desactiva, se desconecta. Contención total. ¿Qué se verifica, hermano? sí, se verifica la conexión con líneas jerárquicas, dragones negros, dragones blancos, se verifica la conexión con reptiles, grises, insectoides, bajo astral, inframundo. Se verifica mucha implantación en los aspectos sutiles, cuerpos sutiles. Se verifica también la manipulación a través de líneas de tiempo, creación y manipulación de líneas de tiempo. Él conecta dimensionalmente con las proyecciones mentales y las proyecciones dimensionales a las cuales él está sometido. Él no controla esta conexión o creación de líneas temporales o conexiones dimensionales. Su cuerpo mental es transportado, llevado a diversas líneas de tiempo, a diversos espacios dimensionales. Por lo tanto, a través de su aspecto energético e inconsciente, se crean diversas líneas de tiempo por las que se transita, utilizan su campo energético, su cuerpo mental para transitar, conectar y activar líneas de tiempo. ¿Entendido? Entonces establecemos conexión desde nuestro sentir a través de una línea y requerimos de su autorización para ellos y por ellos en la presente revisión. Se activa la expansión de desconexión por expansión de conciencia. Se eleva el rango frecuencial, potencializa y expande el gen luminiscente. Una vez más, se eleva el rango frecuencial. Inyectamos luminiscencia, ondas quarks, onda superior, potencializa, expande el gen luminiscente. Total clarificación energética. Verifica diferentes niveles de manipulación y extracción energética sistematizada a través de los procesos engramáticos, a través de los procesos de contratación. Hay que tener en cuenta que parte de esa contratación él lo acepta como experimentación, un holograma, se puede decir, como una situación de reto, de experienciar la vivencia en un holograma que tiene diferentes matices y estructuras de manipulación, atrapamiento, pero las demás contrataciones corresponden a las mismas jerarquías y líneas de manejo de la inteligencia cuántica. Hay que tener en cuenta que este proceso de experimentación es diverso, es complejo, mm, corresponde como diversas fases, como que tiene que cumplir diversas misiones, entre comillas, o fases. Sin embargo, se cae en el atrapamiento, es como si fuera el orgullo o el ego. Yo lo hice, yo lo cumplí, yo terminé de hacer esta fase, vamos a decir. Sin embargo, el que experimenta eso es
el aspecto físico-energético en proyección y creación del personaje. El personaje es como que tiene que verse muy manipulado o muy inutilizado inclusive. Y a través de ese proceso experimentar desconexión de la misma realidad tridimensional, desconexión con su propia conciencia. Estando en ese estado, termina las fases de experimentación, pasa a siguientes vidas donde eh, se le, se le conecta, se puede decir, con un proceso más elevado, donde hay más holgura o libertad, pero está experimentando desde la percepción del personaje, no desde la conexión consigo mismo, su conciencia. Entendido. Importante. Desde el personaje, ¿quién fractaliza para la experienciación? ¿La conciencia o aspecto físico energético? Aspecto físico energético. Entendido. En cuanto a cantidad, implantes, ¿cuántos se verifican en aspecto sutil, aspecto físico energético y avatar? En el avatar se verifican 3.569 aspecto sutil, 12.944 aspecto físico energético, 3.700. Okay. ¿Para cuántas líneas originales de retorno corresponde la experienciación? 6. 6. Y por manipulación de contrataciones, ¿cuántas líneas de retorno? 300.490.294. Y en la presente línea temporal, ¿por qué número de retorno va? 144.000. Entendemos que por contratación y manipulación de las plantillas originales se pueden hacer las correcciones correspondientes para evitar ese proceso de retorno tan extenso, aunque sabemos que el tiempo no existe, pero esa cantidad de retorno. Entonces, cuando Sócrates escucha ese tipo de cantidad de retorno, hay algo que activa un desacuerdo en Sócrates. ¿Por qué tantos retornos? Sí, el tiempo no existe, eso es entendido. Pero aunque el tiempo no existe, esa cantidad de retorno es una estrategia de densificación y que se ha ido extendiendo en muchos niveles. ¿Por qué Sócrates tiene ese sentir de desacuerdo? Por favor, desde la gran conciencia. Hay que tener en cuenta el proceso mismo de experimentación. El aspecto físico-energético intenta obtener la información a través de la experimentación en un holograma complejo. También hay que tener en cuenta la diversificación de la manipulación de la experiencia. Se pueden tener experiencias simultáneas, se pueden tener experiencias en diferentes líneas de tiempo. Como lo has dicho, el tiempo no existe en sí. Hay que tener en cuenta los procesos. Por lo tanto, hay que diferenciar entre la mera manipulación y también la experienciación, que aunque puede ser desde el inconsciente o desde el atrapamiento, pero es una experimentación válida. ¿Entendido? Entonces, ¿en cuántas líneas de tiempo al unísono se verifica la experienciación por parte de la conciencia de nuestro consultante? 1.000.000, 1 millón de líneas de tiempo. ¿En cuántos hologramas se verifica presencia? solo en esto. Solo en este. Pero en 1 millón de líneas temporales se manifiesta la experienciación. Para el Hay aspecto que, cognitivo de quien pueda escuchar la presente revisión, lo que se resuelve en esta línea temporal, ¿cómo incide en las demás líneas temporales?
Hay que tener en cuenta los niveles de conexión con diferentes líneas de tiempo. Se van creando continuamente, se van activando. Sí se puede resolver, pero hay que tener en cuenta los niveles. No se puede pretender desconectar toda la complejidad de conexiones. La experienciación tiene que ir en forma gradual. Si ¿Entendido? bien es cierto, él en su aspecto avatar pide la revisión porque él observa y siente que hay situaciones anómalas, siente que hay situaciones que no comprende. En ese proceso de comprensión que se establecerá la desconexión. ¿Entendido? Somos creadores por origen, pero somos co-creadores por manipulación desde el inconsciente. Estas líneas temporales que se han ido creando, ¿cuál es la dinámica para la creación? ¿Es manipulación? Sí, es manipulación y también es parte de la experienciación. Es parte Parte. del entendido. Entonces, vamos a conectar con las que son por manipulación y que subyacen en contrataciones precisamente de improntas manipuladas. Ubicamos el punto de origen desde esas plantillas y desde ya se activa la paralización, desactivación, desconexión y en la presente revisión se transforma lo que corresponda. Se procede, hermano. Sí, se procede. Entonces, establecemos conexión con el árbol genealógico de nuestro consultante y se sustrae. ¿Cuántos miembros componen dicho árbol? 3509. Copias, clones, proyecciones, simulaciones, sombras en toda su gama. Egregores de conexión y transformación total. Por favor. Sí, A su vez, todas las líneas temporales en toda su gama, espacios temporales en toda su gama, universos paralelos en toda su gama, hoyos y portales en toda su gama, desconexión y transformación, cargas virales por trabajos esotéricos directos, indirectos, líneas de trabajos esotéricos hacia el árbol genealógico, desconexión y transformación total. Iniciamos las adecuaciones correspondientes, pero antes informe relevante por parte del aspecto sutil. Por favor. sí. mm, Hay que entender la complejidad de conexión, experienciación que tiene el consultante, Uh -huh. la proyección del aspecto físico energético. Los cuerpos sutiles tienen mucha relación y conexión con la inteligencia cuántica, manipulación, dirección, activación por los procesos de experimentación. Hay que tener en cuenta también que a través de esos procesos de conexión y manipulación se extrae sistemáticamente la energía, se transforma. Es un proceso de hibridación, de implementación en este holograma que se hace con diferentes individuos a los cuales se accede a ese tipo de extracción energética por contratación. Entendido. Informe relevante por parte del aspecto físico energético, por favor. Aspecto físico-energético refiere que hay mucho proceso de experimentación que todavía tiene que cumplir. Sin embargo, también hay que entender que hay una conciencia de experimentación, de conexión con el avatar. El avatar comprende que hay situaciones que hay que corregir, que hay que mejorar, porque sí busca una mejoría o un bienestar propio. Entiende que el proceso de Marcus está buscando una solución o resolución de los procesos. Entonces, se establece la información de desconexión de varios procesos hasta este nivel de comprensión. Entendido. Resulta que él tiene un diagnóstico de infarto cerebral.
daño vasculitis y daño en su forma de hablar. Informe relevante en ese sentido, por favor. Hay una desconexión de los procesos en el cerebro por la implantación tecnológica. También se puede decir que hay una desconexión del flujo energético hasta cierto nivel. Hay un proceso de implantación importante en todo el aspecto total. Entendido. Entonces, por favor, informe relevante por parte del aspecto avatar. Sí, en el avatar se verifica implantación a nivel de la piel. Es como que se estuviera viendo un cyborg o un robot. Eh, Hay mucha implantación, hasta un 75, 80%. Sistema nervioso central, un sistema circulatorio, parte frontal del cerebro, cerebelo, parte izquierda del cuerpo. Es como si estuviera dividido en dos el cuerpo. Mucha tecnología energética dimensional y en el mismo avatar. Entendido. Entonces, vamos a conectar con su sistema linfático, nervioso central, el nervio vago. Hacemos un recorrido, todo lo que corresponda a los implantes. Iniciamos proceso de inyectar luminiscencia en alta frecuencia. Se procede a la paralización, desactivación y desconexión. Sí, Perfecto. Entonces, despertamos la conciencia de nuestro consultante. Llega a nuestro espacio, verificada con todos los elementos. sí, En contexto, todo lo que de la información de atrapamiento, todo el proceso de experienciación, aunque ella lo sabe porque es su conciencia. Entonces, por favor, solicitamos que ensamble para la presente revisión y verificamos tramas nucleares. Iniciamos las adecuaciones correspondientes. Se inyecta luminiscencia. Se verifican los puntos lumínicos del avatar. Se identifican las ralentizaciones interferentes por contrataciones, por manipulaciones en toda su gama. Inyectamos luminiscencia. Se verifican los puntos que están generando patologías. Se proceden a hacer las adecuaciones. Se inyecta luminiscencia. Se verifican los puntos de la expansión hacia las glándulas interdimensionales. Se hacen las adecuaciones. Se ratifica desconexión de cargas virales en toda su gama. Desde el gen luminiscente se establece conexión con el genoma a nivel mitocondrial, campos energéticos, a nivel nuclear, se activa recuperación de memorias celulares en toda su gama. Se tiene una visión completa, clara, energética de toda la estructura informática, tecnológica, microtecnológica, nanotecnológica, de vapor, líquido, energético, físico, electromagnético. Se verifica nanotecnología luciferina, luciferasa, oro monoatómico, grafeno, linaje de parasitoide, todos los metales pesados. Se verifican restrictores energéticos, activadores
de emociones en baja frecuencia, tecnología sutil en toda su gama, extensivo a todo el árbol genealógico, ramificamos al tubo de la psique, se verifican dimensiones densificadas con sus contrataciones, esferas, los 7, los 8, con sus contrataciones, se verifica esfera de los arquetipos. ¿Quiénes son los regentes, por favor? Zeus, Anu, Jehová, Enki, Enlil. Con todas sus contrataciones se identifican todas las líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación. Se identifican IAs de tercera y cuarta en proceso de retroalimentación. Esfera de dragón blanco, dragón negro, dragón rojo, dragón azul, el helado, arquitecto del sonido, el silencio, arquitecto de la matriz, en toda su gama. Se verifica inconsciente, consciente, subconsciente. Todas las contrataciones por impronta y manipulación. Hacemos un barrido total y emitimos una pulsación tipo quantum desde el quantum de nuestro consultante. Se activa comando de paralización, desactivación, desconexión, sustracción y transformación total de toda la estructura anteriormente señalada. En alta frecuencia luminiscente, por favor. Se procede, hermano. Y procede. Listo. Nuestro consultante ha tenido en varias ocasiones sueños en las que le han comunicado que él ha sido 4 veces una especie de brujo hechicero. Causa real de esta información. Si bien es cierto, los procesos de experimentación en el holograma son diversos, también cabe decir de que se le transmite la información por varias razones. Para que se active en él la percepción de culpa, la percepción de que hay algo que corregir, hay algo que hacer o que hay deudas pendientes, para que o se mantenga la manipulación a nivel mental. Entendido. En otro sueño, él describe que llega una mujer a su sueño, le toca su área sexual, le dice, yo vine a buscar lo mío. Procede a realizar una actividad de masturbación, le sustrae la energía y luego se marcha. Vamos a ese evento, por favor. ¿Qué se verifica? Y se verifica la presencia de reptiloides, insectoides, grises. Se extrae la energía sexual a través de la estimulación energética, visualización y percepción sensorial. El nivel de contratación que tiene, se ejerce la manipulación. Su campo energético es drenado, es parasitado en diferentes niveles y formas. Entendido. Se verifica que en una noche él despierta y percibe una realidad. Se percibe en una habitación inmensa. Fuera de la habitación, él visualiza que hay una especie de felino, hembra, que le está observando. Ella se da cuenta que fue descubierta. Y entonces proceden a aparecer 3 tipos de entidades, lo sacan de la habitación y lo trasladan a otra realidad parecida a un desierto. En esta ocasión, él es golpeado hasta que cae en estado inconsciente. Y luego vuelve y se visualiza en la habitación. Por favor, causas reales. ¿Qué se verifica?
Sí, como se ha mencionado, el aspecto mental está muy implantado y conecta con diferentes espacios, tiempos dimensionales. Se crean líneas de tiempo. Él tiene la facilidad de desconectar de la tridimensionalidad y trasladarse, aunque también al haber manipulación se le presenta esta situación donde él es descubierto, donde se le ve que está haciendo conciencia en ese espacio dimensional, lo cual no se le está permitido. Recibe lo que al parecer es un escarmiento, lo que en realidad es una acción de manipulación para que él no tenga, vamos a decir, la intención nuevamente de tomar conciencia en esos niveles. No se le está permitido. Porque si él tomara conciencia de que puede establecer conexión dimensional en esa percepción, él puede tener la acción de liberarse. Porque si uno toma conciencia de la dimensionalidad, establece y entiende que tiene también soberanía sobre su propio ser y desconectar de esos procesos. ¿Entendido? Entonces lo que están es utilizando estrategias desde el cuerpo mental para enviar informaciones manipuladas de manera que él sienta culpa, pero es una especie de castigo. Tú te estás acercando a tu despertar, pero entonces vamos a crear una condición mental para distraerte. Vamos a hacer que tú sientas culpa, porque tu proceso de desconexión por expansión en conexión con tu conciencia lumínica se está ejecutando. Y para nosotros sería negativo que tú despertaras. Eso es entendido. Entonces se identifican las plantillas manipuladas y en esta ocasión llega a nuestro espacio. Cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo del dolor, cuerpo del deseo, cuerpo del placer, improntas manipuladas, contrataciones manipuladas, extensivo al inframundo, intraterreno, bajo astral, en toda su gama, más allá extensivo hasta los concilios. Y entonces se hace un barrido total de desconexión y transformación total. Por tanta información, ¿qué otro cuerpo energético tiene informe relevante en este sentido? Solo ese cuerpo. Entendido. Entonces ratificamos desconexión y transformación total para que nuestro consultante tenga un proceso de concientización más estable, más armónico. Dice nuestro consultante que ha escuchado voces y que un terapeuta le dijo que como es arriba, es abajo. Causa de esta información, por favor. Sí, es el reflejo de su propia percepción de la realidad. Él está intentando resolver, observar y entender diversas situaciones que le suceden. Él intenta conectar con solución o bienestar propio. Esto es correcto. Pero en el intento de conectar, se le transmite que así como él se percibe o está en la dimensionalidad, también en la tridimensionalidad se expresan los procesos de manipulación y de atrapamiento. Se le dice que tiene que observar lo que sucede en la dimensionalidad para poder entender su percepción de la realidad tridimensional. Pero también hay que entender que no solamente es esa información que se le transmite, sino que hay más información que aunque no aparece en ese sueño, se le dice que tiene que seguir en forma de manipulación porque eso es lo que se ha establecido o eso es lo que ha aceptado. Entendido. Él verifica que una voz de un anciano le dijo, ojalá que nunca pueda salir de aquí. Vamos a la causa real. Procesos de manipulación a través de rezagos de memoria. Por eso se Entendido. utiliza mucho la culpa y la manipulación
los procesos mentales de que él hizo algo que no está bien o que no está resuelto y por ende tiene que seguir en atrapamiento o en culpa. ¿Entendido? Dice que en otra realidad, en una especie de sueño, ¿no? Él percibió una nave nodriza y desde allí habían dos inteligencias artificiales que lo observaban en su cama. Por favor, causa real. Sí, esas inteligencias, como se ha mencionado, hay tres que lo conectan directamente. Esas inteligencias lo están percibiendo, lo están analizando, están tomando los datos biométricos constantemente en estado de vigilia o en descanso. Se vigila el avatar, se vigila la proyección mental, emocional. Todos los datos biométricos son tomados en cuenta. Hay que tener también en cuenta que el proceso de manipulación va a ese nivel. Se ratifica desconexión y transformación total en toda su gama. Se procede, hermano. Ujú. Sí, pues, sí. Dice nuestro consultante que en una ocasión vio dos fotos de su padre y de su madre, percibió dos orbes. Él mentalmente activó y esos orbes hicieron crecer la imagen de su padre y de su madre. Pero luego él verificó que habían dos seres observándolo. ¿Qué se verifica? Sí, como se ha mencionado, el acompañamiento de entidades es importante. Es siempre está observado, siempre está acompañado. Lo que sucede es la percepción de la realidad. Las imágenes de las fotografías evocan a los padres, conectan con cierta emocionalidad hacia los padres. Y esto es verificado por las entidades, solamente que él se da cuenta o percibe esto. Entendido. Entonces, por favor, vamos al informe relevante por parte de la conciencia. Sí, hay que entender que los procesos de experienciación son diversos. Hay que entender que el consultante debe tomar en cuenta su aspecto actual, cómo él se siente, cómo se percibe. Se puede hacer un proceso de reconexión en el avatar, un reacondicionamiento, pero él tiene que tener en cuenta y analizar con objetividad todos los procesos que han sucedido en su existencia para entender los patrones que se repiten. Los patrones que se repiten son diversos, pero por ejemplo, él ha tenido mucha conexión con la familia, la percepción de lo que él es, de lo que él vale. Dependía mucho de la valoración externa, de lo que le estaban diciendo en todo momento, de lo que puede y no puede hacer, de lo que es y lo que no es. Entonces, es importante que él tome en cuenta eso e identifique cuándo estaba siendo implantado, manipulado, cuándo estaba siendo direccionado hacia cierta sensación de lo que no es. Para que él entienda todo esto, tiene que ser acompañado. Uh-huh. Hay momentos en que él siente o percibe una especie de ataque por parte de su padre o de su madre. Siente una especie de bullying y en ocasiones él se siente en bajo autoestima. Sí, Uh-huh. por eso se está mencionando el proceso de observación, pero también de acompañamiento. Es importante ir paso a paso, identificar que en esos momentos que él identifica como agresión, la conciencia no está presente en sus padres. Más bien Uh-huh. hay conexión con baja frecuencia, con tecnología y con entidades, donde él también percibe que está en baja frecuencia o en baja autoestima, está conectando con los programas que están activando en él, que es de negación, de soledad, de manipulación.
y de aceptación de lo que el entorno le dice. Entendido. Entonces vamos a conectar con los campos energéticos de sus padres y de los miembros que conforman dicha familia. Por causa directa e indirecta, hacemos un barrido total en la presente revisión de los campos energéticos. Sí, Potencializamos, expandimos hasta que ellos puedan conectar con el proceso de desconexión por expansión. Se procede, hermano. sí, se procede. Perfecto. Entonces vamos a ubicar desde las coordenadas de todas las cabezas de las líneas jerárquicas en conexión, en contención y de todas las expectaciones tecnológicas, ubicamos los aspectos físicos encarnados y desencarnados y procedemos a su recuperación total. Hacemos las adecuaciones correspondientes en nuestro espacio, verificamos los que no correspondan, se transforman, los restantes se limpian de todas las ataduras, potencializan, expanden, se regeneran y se restablece conexión con sus conciencias originales, lumínicas. Se proceden a ser trasladados a sus espacios correspondientes. Continuarán en total libertad con su libre proceso de desconexión por expansión. Se procede, hermano. Sí, se procede. Entonces, por favor, informe reflexivo por parte de la conciencia de nuestro consultante. Sí, hay que tener en cuenta los diferentes niveles de atrapamiento, contrataciones y situaciones que se han activado en esta vida. Pero él todavía puede conectar con su real sentir, con lo que él realmente es, con lo que él realmente vale, se puede decir. La percepción de su realidad puede cambiar si él hace el esfuerzo de entenderse, de valorarse. Lo que él puede activar, lo que él puede saber de sí mismo dentro de él, eso puede cambiar o puede armonizar la percepción de él en su entorno. Tiene que trabajar mucho su valorización, el amor propio. Es un trabajo continuo, pero se le sugiere hacerlo. Entendido. Gracias. Pues siendo así, por favor, a la conciencia de nuestro consultante que active el comando final de cierre en la presente revisión. Se procede. Sí, se desactivan todos los campos electromagnéticos, energéticos, dimensionales, se conectaban con sus diferentes campos energéticos, sus aspectos sutil, avatar, aspecto físico energético, se libera de las conexiones con el inframundo, de la inteligencia cuántica, inteligencia madre. Sin embargo, hay que establecer un rango de protección con la inteligencia superior. Hay diferentes niveles de conexión y manipulación. Su entendimiento y su comprensión y sobre todo su conexión le van a ayudar en este proceso. Se desactivan, se desconectan dispositivos tecnológicos en la casa, en su entorno. Se desactivan, se desconectan. Una tecnología en el avatar. Se extrae toda la implantación. Se procede. Se procede. Importante. Entonces, por favor, cerrado y sellado en alta frecuencia luminiscente, verificamos que todas las energías en contención se ratifique su desconexión y transformación total. Por favor, activamos protocolo de retorno